No me considero un experto en lo sobrenatural, ni mucho menos. Claro, mi trabajo me obliga a investigar las cosas más extrañas del mundo. Demonios, hadas, vampiros, sirenas. Pero podrías estudiarlas todas toda la vida y aún así no saber casi nada sobre ellas. Por ejemplo, ninguna investigación podría decirte qué se siente estar bajo el control de una sirena. Es imposible comprender el efecto que tienen en la mente humana sin experimentarlo en primera persona. Personalmente, lo consideraría una bendición, porque no sé cómo describir con palabras lo infernal que es esa sensación. Supongo que la primera palabra que me viene a la mente es de ensueño. El mundo simplemente pasa a tu lado. Claro, en muchos sentidos interactúas con él como lo harías normalmente. Después de que Kayla me quitara la visera y me pusiera bajo su control, volví a casa esa noche como cualquier otra noche. Escuché mis podcasts de siempre de camino a casa. Vi los mismos programas de televisión que suelo ver. Hice todo lo que habría hecho como si nada hubiera pasado. Y, sin embargo, en algún lugar recóndito de mi mente se encontraba este conocimiento. Esta conciencia de que algo no andaba bien. A veces se hundía tanto en mi mente que lo olvidaba por completo. A veces era tan evidente que sentía que, en cualquier momento, podría liberarme de él y volver de repente a la realidad. Variaba de un momento a otro, pero siempre estaba ahí, de alguna manera. Ese conocimiento infernal, y tras todo ello se escondía un miedo latente que no podía negar ni siquiera en el trance en el que Kayla me había sumido. Tranquilo, estás conmigo, ahora. Tranquilo. Swingió con una voz suave, casi reconfortante, que aún podía oír en el fondo de mi mente. No voy a hacerte daño, cariño. Eso no me conviene, ¿verdad? Me dio una palmadita juguetona en la mejilla antes de volver a sentarse en su silla metálica de entrevistas. Miró a la cámara en la esquina de la sala con desinterés antes de volver a mirarme y subirme la visera. Vuelve a ponértelo. Al menos guardemos las apariencias. Mis manos se movieron automáticamente, colocando la visera en su lugar. La sonrisa cómplice de Kayla se mantuvo intacta todo el tiempo, tímida y arrogante. Sabía que tenía todas las de ganar y ahora no tenía por qué fingir que no. Deberías hablar con Bob más tarde. Así nos pondremos en contacto. Quizás por fin me haga el amable y te cuente algo de esos cuerpos, ¿eh? Rió entre dientes. Me parece justo, ya que estoy lista para morir esta noche. Mierda, espero de verdad que no se demore demasiado. La parte de mi cerebro que seguía siendo yo, sentía que se me encogía el corazón. Probablemente ella sabía tan bien como yo que Bob no había solicitado su despido. Si él también estaba en su bolsillo, ¿por qué lo haría? Oh, yo no estaría tan malhumorado. No lo veo en tu cara, doctor, pero sí en tus ojos. Si haces lo que yo hago el tiempo suficiente, siempre lo notarás. Supongo que solo tardaré unos días en desaparecer. Luego, si yo fuera tú, me desharía del FRB mientras aún esté a tiempo. Entre tú y yo, llevo años preparándome para quemar toda esta estúpida operación. Debo admitir que esto no fue exactamente lo que imaginé, pero cuando la vida te da limones, hay que hacerse limonada. ¿Quemar esta operación? No entendía bien a qué se refería. Mientras mi cuerpo permanecía tendido, obediente, mi mente luchaba por despejarse de la neblina que ahora la llenaba. Había estado en la sala de servidores cuando se escabulló, ¿no? Solo Dios sabía qué buscaba allí, pero no me cabía duda de que lo había encontrado. Y si quería derribar la base de datos de la Fuerza Aérea, encontraría todo lo que necesitaba en la sala de servidores de Ashurst. Los ojos de Kayla permanecieron fijos en los míos y supe que podía leer cada uno de mis pensamientos. Estás intentando atar cabos, ¿verdad? No te esfuerces. De todas formas, no es asunto tuyo. Ahora mismo, lo tuyo es guardar silencio sobre quién dirige esto y dejar de husmear tanto. ¿Quedó claro? Sí, señora, respondí. Las palabras que salían de mi boca estaban en mi voz, pero no eran mías. Eran justo lo que Kayla quería que dijera. Bueno, entonces tú y yo terminamos aquí, dijo, y me despidió con un gesto de la mano. Mañana charlaremos un rato, cara a cara, solo para asegurarnos de que estés bien. Pero hasta entonces no tenemos nada de qué hablar.
Efectivamente, al llegar al día siguiente, encontré un correo de Bob en mi ordenador. Fue un simple cambio de horario. Tenía cita con Kayla al final de cada día de ahora en adelante. Sin duda, para que se asegurara de que siguiera bajo su influencia. Ahora era parte de mi rutina. Caramba, controlaba mi rutina. Incluso ahora, me cuesta recordar con claridad los días que pasé bajo su control. Todo parece confundirse. No creo que en ese momento fuera consciente de cuántos días habían pasado. En realidad, no. Todo se confundía en una neblina desorganizada. Puedo recordar algunos detalles mundanos. Almorzar con Pete, algunas entrevistas rutinarias con otros reclusos y los inevitables encuentros con Kayla que terminaban cada día de trabajo. Afortunadamente, esos encuentros siempre fueron breves. Entraba en la sala de entrevistas, me sentaba, me quitaba la visera y repasábamos los pasos. Hablaba por hablar y recuerdo muy poco de lo que se dijo. Intentar recordar una conversación es como intentar recordar un sueño. Meses después, solo lo más importante me viene a la mente. El resto se olvida o es solo ruido blanco. Creo que fueron unos 3 días después de que Kayla me atrapó cuando la directora Parker llamó a la mayoría del equipo de investigación a una de las salas de conferencias. Diría que parecía más seria de lo habitual, pero quizás solo fueran ilusiones. La parte de mi mente, que aún estaba algo consciente, rezaba para que de alguna manera se hubiera enterado de lo que estaba pasando. Quizás Bob se le había escapado a Kayla lo suficiente como para ponerla al corriente. Quizás ella había investigado por su cuenta. Quizás, ojalá tuviera tanta suerte. Lamento interrumpir su trabajo. Reconozco que están bastante ocupados y nerviosos, dijo. Su tono era enérgico, casi exhausto. Se apoyó en la pared del fondo de la habitación. Su sombrero de paja vaquero estaba sobre la mesa. Sin embargo, en los próximos meses, nuestros horarios cambiarán drásticamente y necesito asegurarme de que todos sean honestos. Creo que todos somos conscientes de los recientes incidentes de seguridad y la considerable pérdida de vidas que han causado. Dejó esa declaración en suspenso por un momento. En el pasado, nos enorgullecíamos del entorno seguro que habíamos creado para nuestros empleados. Cualquier compromiso con ese entorno es algo que me tomo muy en serio. No estoy dirigiendo un desguace. Entiendo que todos ustedes confían sus vidas en mí y en la seguridad de estas instalaciones cada día, y el hecho de que les haya fallado a tantos no me sienta bien. Por eso he tenido algunas conversaciones recientes con el director Spencer de la Junta de Recursos de la Fuerza, FRB. Claramente, hay algunas fallas en nuestra seguridad, fallas que recientemente se han explotado con consecuencias desastrosas. Me niego a permitir que eso siga así. Así que, a partir del jueves, nos esforzaremos por eliminar esas fallas. El proceso llevará tiempo. Las renovaciones abarcarán algunas partes de las instalaciones, pero son necesarias. Desafortunadamente, con las obras en curso, estamos en una situación de vulnerabilidad. Nuestra seguridad podría ser más débil y más fácil de explotar durante este tiempo. Para ello, la FRB ha comenzado generosamente a establecer una instalación de respaldo temporal para albergar a los reclusos de mayor riesgo hasta que volvamos a estar en funcionamiento. A plena capacidad. He autorizado la apertura del elevador de carga para facilitar el transporte. A partir del jueves y hasta el sábado, reubicaremos a ciertos reclusos de alto riesgo en esta instalación de respaldo hasta nuevo aviso. Ya he informado al equipo de seguridad que asumirá la mayor parte de estas tareas. Posteriormente, el señor Hitch dividirá sus equipos según sea necesario para garantizar que su trabajo no se vea gravemente afectado y, para mayor seguridad, he firmado las órdenes de terminación para varios de nuestros reclusos más peligrosos que podrían no poder ser trasladados. Estas se llevarán a cabo en los próximos días. Ahora bien, para aquellos de ustedes que están familiarizados con nuestro procedimiento para renovaciones internas, este es un procedimiento estándar. Sin embargo, para cualquiera de ustedes que no esté completamente familiarizado con nuestros procedimientos de renovación, los invito a que se comuniquen conmigo o con el señor Hitch si tienen preguntas.
Nuestro objetivo es hacer que esto sea lo más fácil posible para ustedes. Alguien levantó la mano y el guardián asintió en su dirección. ¿A qué reclusos en concreto van a trasladar? Swingieron tímidamente. Reconocí la voz, la de uno de los recién contratados. Esa es una excelente pregunta, respondió el guardián. Nuestra prioridad actual es cualquier entidad que pueda aprovechar el desorden causado por las renovaciones para escabullirse. Los demonios y mímicos que no hayan sido marcados para ser eliminados serán enviados el jueves. Seguridad ya ha comenzado a prepararlos. El viernes, trasladaremos a cualquier FAE que represente un riesgo significativo, principalmente sirenas, pero el viejo Vikram también será reubicado temporalmente. La inquietud silenciosa que llenaba la habitación era casi audible. ¿Vas a trasladar a Old Vikram? Log, preguntó alguien con cautela. ¿Es seguro? Relativamente, intervino Bob. Se sentó a poca distancia del guardián, con las manos cruzadas sobre la mesa. Aunque no lo mata, a Vikram le toma un tiempo adaptarse al frío extremo. En cierto modo, podemos congelarlo temporalmente. Mientras se mantenga en las condiciones adecuadas durante el transporte, estará completamente inconsciente. Ya lo hemos trasladado a una instalación secundaria temporal con este método, así que sabemos que funciona. También hemos empezado a anestesiarlo y a excavar el acceso a su celda. Les aseguro que el viejo Vikram estará bajo estrictas medidas de seguridad durante y después del traslado. El guardián añadió: lo acompañaré yo mismo. Si de alguna manera despierta e intenta salir, tendrá que pasar por mí. Esto solo tranquilizó a algunas personas. Mientras la reunión continuaba, me encontré mirando a Bob. Aunque parecía tranquilo, pude ver algo en sus ojos, un conocimiento que transmitía algo. Y sin siquiera una palabra ni una microexpresión, entendí lo que era. Terror. El tipo de terror paralizante de un hombre parado frente a un tren que se abalanza sobre él. El tipo que te deja gritando como un alma en pena, presa del pánico. Y yo sabía exactamente qué era lo que lo aterrorizaba. Trasladarían a Kayla y al viejo Vikram el viernes. No creía que fuera casualidad. En el fondo, sabía que Bob tampoco lo era. Vaya, quizá él lo había organizado. Quién sabe, pero sabía que, pasara lo que pasara, no sería bueno. Sabía que... Pero aunque el mismo miedo que invadía a Bob empezaba a crecer en mí, no pude hacer otra cosa que escuchar en silencio, mientras el alcaide Parker respondía a preguntas sencillas y dejaba de lado con firmeza cada preocupación. Ella pensó que todavía tenía el control. Ella no tenía idea. Los días transcurrían como una nube onírica. Durante mis entrevistas con Kayla, casi al final de cada día, no me daba ninguna pista sobre lo que estuviera planeando. Cada vez que hablábamos, hablaba con desinterés de las personas de las que se había alimentado. Recordaba con cariño las matanzas brutales, como si reviviera recuerdos felices. Me considero afortunado de apenas recordar los detalles, aunque no sé si simplemente no penetraron la niebla que llenaba mi mente o si elegí olvidarlos. Las horas transcurrían y podía presentirlo. La parte de mí que estaba atrapada en mí misma, la parte de mí que estaba desorientada y consciente de la verdad, mientras vagaba por mis días, sentía que el momento se acercaba y, sin embargo, no importaba lo que pensara hacer, no importaba lo que quisiera hacer, me sentía completamente incapaz de detenerlo. El jueves pasó volando. A lo largo del día, los vi mover celdas con demonios e imitadores atrapados dentro, con rostros humanos gritando y aterrorizados que eran incómodamente convincentes en sus súplicas de liberación. Yo sabía que no era así. Todo el personal lo sabía, pero aún así lo intentaron. Algunos fueron llevados al montacargas. Normalmente, era completamente inaccesible. Las puertas estaban ocultas y solo el alcaide podía abrirlas. Cuando no se usaba, el hueco del ascensor se sellaba con una gruesa losa de cemento y se enterraba para evitar que alguien lo usara para escapar. Los había oído excavar y había visto el lugar en el lado sur de la prisión por las noches. Incluso pude ver los trozos de cemento que sacaban del hueco. Cuando terminaran, sabía que lo bajarían todo para asegurar que el hueco quedara sellado. Así era más fácil.
Las criaturas que no fueron llevadas al elevador de carga para ser colocadas en camiones fueron llevadas al sector 2. Cuando las celdas fueron reconstruidas, estaban inevitablemente vacías. La mayoría de los prisioneros que capturaron eran demonios. Ashurst solo tenía 2 imitadores en cautiverio. Ninguno de los 2 pudo ser asesinado. De esos demonios, imagino que más de la mitad fueron eliminados. No lo consideré una gran pérdida. Aunque sabía lo que me esperaba, el jueves no terminó con una explosión, sino con un gemido. Como cualquier otro día, terminé mi trabajo y me fui a casa. Desde el estacionamiento, podía ver luces brillantes y personal alrededor del ascensor de carga, pero no estaba lo suficientemente cerca como para verlo mejor, y una pequeña y egoísta parte de mí esperaba que, pasara lo que pasara mañana, tal vez no formaría parte de ello. Tal vez Kayla encontraría la oportunidad de escabullirse y yo sería libre. Pero las cosas nunca son tan fáciles, ¿verdad? El viernes llegó, como estaba destinado a llegar. Vi a Bob en el estacionamiento, esperando junto a la puerta cuando llegué, y aunque caminé hacia él con expresión neutra, no pude evitar sentir un miedo creciente en el pecho. Al mirar a Bob a los ojos, lo vi también en los suyos. «Buenos días, Barry», dijo. Su tono era alegre y amable, como siempre. No me tranquilizó. «Buenos días, Bob. ¿Todo bien?» Ambos sabíamos que no lo era. «Sí, sí. Genial. Solo quería charlar un rato antes de que entraras. Estaba pensando que tienes una relación especial con una de las sirenas que vamos a trasladar hoy, Kayla. Intentamos que los reclusos estén lo más tranquilos posible, así que pensé que te ayudaría a venir con ella». Sentí que el corazón me daba un vuelco. El miedo que sentía no me llegó al rostro. Al mirar a Bob a los ojos, casi lo vi suplicándome que me liberara de esto. Pero yo no era más fuerte que él. «Con gusto», dije, y por un instante juraría que oí que se me quebraba la voz. Mis labios formaron una sonrisa sin alegría que Bob me devolvió. «Genial. Iremos detrás del viejo Vikram. Así que al menos estarás entre amigos», se rió entre dientes. Sonaba genuino a pesar de la falta de humor. Me dio una palmadita en el hombro y se giró para entrar, y yo seguí su ritmo. Tenía razón. No era casualidad que trasladaran a Kayla y a Vikram el mismo día. Aunque dudaba que colaboraran, no habría tenido forma de contactar con el viejo Vikram, de eso estaba seguro. Estaba seguro de que Kayla buscaba una solución. Al fin y al cabo, si lo liberaba... Bueno, imaginaba que el viejo Vikram se sentiría muy caritativo con ella. Quizás lo suficiente como para ofrecerle algún tipo de ayuda. No sabía qué habría pedido Kayla a una criatura con el poder del viejo Vikram, pero tampoco quería desesperadamente descubrirlo. Yo estaba allí, observando cómo escoltaban a Kayla hacia el ascensor de carga. Un equipo de guardias la condujo junto con otras sirenas cautivas hacia el ascensor, que subía en pendiente. Tenía las manos esposadas y los ojos vendados, pero sabía que podía quitárselas en cualquier momento. Estaba esperando al indicado. Sobre nosotros, podía ver la tenue luz del sol brillando. La primera luz del sol que Kayla probablemente había sentido en meses. La vi mirándola, como si pudiera verla a través de su venda, y pude ver el atisbo de una sonrisa en sus labios mientras el ascensor empezaba a subir. Los camiones esperaban cerca de la parte superior del ascensor. A un lado, vi un camión grande sin distintivos. Sin duda, era el que llevaba al viejo Vikram. Vi al alcaide de pie cerca, hablando con uno de los guardias. Los demás camiones eran camiones de transporte de prisiones estándar, uno para cada sirena. Seguridad los dividió y los condujo uno por uno a sus camiones. Cuando un guardia agarró a Kayla del brazo y la jaló hacia el suyo, lo seguí. Vi a Bob ya esperando dentro, con un rifle de palanca sobre el regazo. Subí primero al camión y me senté a su lado. 2 guardias de seguridad arrastraron a Kayla detrás de mí, mientras alguien más cerraba la puerta con llave. Kayla fue empujada a un asiento frente a mí, aunque parecía bastante cómoda. Tenía la sonrisa cómplice de un niño que sabe que va camino a Disney World. Uno de los guardias a su lado se acercó para quitarle la venda. Su mirada iba de Bob a mí y de mí. «Hola a todos», dijo con tono arrogante. Su mirada se posó en el rifle que Bob tenía en el regazo antes de volver a mí. «Ya saben,
Hace tiempo que no viajo por carretera. ¿Y ustedes? Nadie respondió. Ella solo rió entre dientes y apoyó la cabeza contra la pared del camión. Bueno, está bien. Ya veo. Bueno, chicos, primero lo primero. ¿Dónde está mi maldito sombrero? De debajo de su asiento, Bob sacó un sombrero Stetson marrón. Kayla se quitó los puños sin esfuerzo y se lo arrebató a Bob antes de ponérselo. Muy bien, que empiece la fiesta. Kayla se levantó y tomó el rifle del regazo de Bob. Tú, ve, quiero que conduzcas, le dijo. ¿Y tú? Hizo un gesto a uno de los dos guardias que la acompañaban. Ve en el asiento del copiloto. No se acerquen a ese camión. Creo que tienen al viejo Faye ahí dentro. En cuanto salgamos de este agujero, quiero que abras la puerta trasera. En el momento justo, Bob y el guardia se levantaron y abrieron la puerta de la camioneta. Se fueron un momento después. Cerraron la puerta tras ellos. La mirada de Kayla se fijó en mí. ¿Y tú? Entiendo que tienen a nuestro amigo en el camión sedado. Vas a despertarlo. Así que solo te queda... Miró al último guardia. Si alguien detrás de nosotros tiene alguna idea, tú los callas. ¿Me oyes? Sí, señora, dijo el guardia en voz baja. Eso es lo que me gusta oír. Ronroneó Kayla, y casi como si fuera una señal, oí el motor de la camioneta arrancar. Se sacudió al ponerse en movimiento. El transporte comenzaba y pude ver la cruel emoción en el rostro de Kayla. Se colgó el rifle al hombro mientras se acercaba a la parte delantera del transporte. Había una pequeña ventana con una malla de aluminio que le permitía ver el interior de la cabina. Mirando más allá de ella, pude ver el camión semirremolque frente a nosotros mientras se unía al resto del convoy. Aún faltaban varios metros, pero sentía que la camioneta ganaba velocidad. Kayla nos observó un momento, dejándonos alejar de Ashurst y adentrarnos en las carreteras secundarias de Arizona. La vi desabrocharse el mono y atarle las mangas a la cintura. Debajo llevaba una camiseta blanca sin mangas. Casi podía ver sus branquias bajo la tela, a los costados. Sus brazos se veían tonificados y musculosos, y se crujió los nudillos con anticipación. El camión con Vikram a bordo se acercaba, y tras unos instantes, Kayla por fin se movió. Con el rifle aún en la mano, giró y se dirigió a la parte trasera del transporte. Sin pensárselo dos veces, abrió las puertas de golpe, dejando al descubierto los camiones que venían detrás de nosotros y la autopista de Arizona que pasaba a toda velocidad. A lo lejos, pude ver cómo Ashurst se hacía cada vez más pequeño. Kayla lo observó con fría satisfacción antes de apuntar con su rifle a la camioneta que venía justo detrás de nosotros y, con una sonrisa maliciosa, apretó el gatillo. El parabrisas se quebró. Vi el cuerpo del conductor sacudirse cuando la camioneta se salió de la carretera, interrumpiendo la caravana. Riéndose para sí misma, Kayla se estiró para subirse al techo de la camioneta sin siquiera detenerse a observar el caos que había causado. Con sorprendente facilidad, desapareció en el tejado y pude oír el golpe de su cuerpo contra el metal que nos cubría. Mi corazón se aceleraba, pero mis músculos no se movían. Mi cuerpo no me obedecía, incluso mientras sentía que el pánico se apoderaba de mí. Mientras el viento nos azotaba, volví a oír el disparo del rifle de Kayla. Delante de nosotros, vi la parte trasera del camión volcarse al reventar una rueda. El fuerte hedor a goma quemada llenó el aire, aunque pasó pronto. El camión tuvo dificultades para recuperarse y, desde la cabina, pude oír la voz del alcaide Parker por la radio. «Transporte 6, ¿qué demonios estás haciendo?» Ni Bob ni el guardia en el asiento del pasajero dieron ninguna respuesta. «Transporte 6, respondan. ¡Joder! ¡Sáquenlos de aquí!» El camión se sacudió violentamente a la izquierda, se salió de la carretera y se desvaneció entre el polvo. Oí a Kayla golpeando el techo de la cabina, instando a Bob a seguirla, y sentí que la camioneta se sacudía mientras la perseguíamos. El rifle volvió a disparar, destrozando otra rueda trasera del camión. No lo detuvo. No sabía si Kayla tenía suficiente munición para detenerlo, pero lo ralentizó lo suficiente. Al mirar hacia la cabina, vi al guardia abrir la puerta y, con cuidado, intentar subir al capó de la camioneta.
Vi a Kayla agacharse para ayudarlo a subir. El guardia estaba claramente inestable. Estaba seguro de que se caería en cualquier momento, pero de alguna manera, una vez que llegó al parabrisas, se quedó allí mientras Bob lo acercaba a la camioneta. El guardia intentó hacer su movimiento. Casi lo logró. Lo vi saltar a la parte trasera del camión, pero quedarse ahí era otra historia. Resbaló y cayó, aterrizando con fuerza sobre el capó de nuestra camioneta, y cayó torpemente, quedando en el polvo. «Número 2, le toca», gritó Kayla. En ese momento, el segundo guardia se puso de pie. Oí los pasos de Kayla en el tejado, encima de nosotros, mientras se agachaba para jalar al segundo guardia. Los vi deslizarse por el parabrisas para dar el mismo salto descabellado y suicida que el primer hombre había intentado. Bob se acercó al camión a toda velocidad para intentar darles una oportunidad, chocando contra la parte trasera. Al hacerlo, el guardia dio un salto. Lo hicieron mejor que el anterior. Al menos lograron sujetarse con todas sus fuerzas a la parte trasera del camión mientras luchaban por abrirlo. No sé cómo lo lograron, pero lo lograron. Con un gruñido y un empujón, el guardia levantó la parte trasera del camión antes de mirar a Kayla, casi como si buscara desesperadamente su aprobación. Ella simplemente golpeó el techo del camión otra vez. Mi turno. En piloto automático, me levanté del asiento y me acerqué a la parte trasera de la camioneta. Tal como había visto hacer a Kayla, intenté subir al techo. No podía hacerlo sola, pero ella me agarró de los brazos y me levantó como si nada. «Haz lo tuyo, doctor», dijo. «Despertemos a ese cabrón». Mirando hacia la enorme parte trasera del semi, pude ver una celda rectangular de vidrio reforzado. La escarcha del interior dificultaba ver nada más que la vaga figura humanoide del mismísimo viejo Vikram. Pero eso solo fue suficiente para que mi corazón se acelerara. Cada célula de mi cuerpo sabía que no debía atreverse a acercarse a él, pero yo no tenía el control. Con la misma devoción suicida que habían mostrado los demás guardias, me arrastré tímidamente por el techo del camión a toda velocidad hacia la parte trasera del semirremolque. El guardia encaramado en el capó me ofreció una mano para ayudarme a subir y, al hacerlo, vi movimiento con el rabillo del ojo. La puerta del pasajero del semi se había abierto y pude ver a alguien merodeando afuera. Guardián Parker. Tenía el arma calibre 45 en la mano y apuntaba directamente a nuestra camioneta. No recuerdo haber oído los disparos, pero sí el sonido de las balas impactando la carrocería de la camioneta. El guardia me empujó hacia adelante, haciéndome caer de bruces contra la parte trasera del camión. Al mirar atrás, vi a Kayla deslizándose por el parabrisas detrás de mí. El cuerpo del guardia se sacudió bruscamente hacia atrás, salpicando el parabrisas con un chorro de sangre. Su cuerpo inerte se deslizó fuera de la camioneta y cayó al suelo. La camioneta de Bob pareció retroceder un poco, quedándose detrás de nosotros para evitar los disparos de los guardianes. Kayla hizo una mueca, visiblemente frustrada, pero simplemente cargó una nueva bala y esperó. «A trabajar, doctora», dijo con frialdad. Podía oír el peso de la guardia Parker en el techo. Venía a por Kayla. Aún sin control y con las piernas temblorosas, me dirigí a la celda del viejo Vikram. En una pared, vi una pantalla que indicaba la temperatura del interior de la celda. La toqué, apareciendo un menú, y luego, tras respirar hondo, subí la temperatura. Era solo cuestión de tiempo para que hiciera efecto. Con el rabillo del ojo, vi a la guardiana Parker agachándose en el camión que teníamos detrás. Kayla levantó el rifle para disparar, pero la guardiana se le adelantó. La abordó, estrellándola contra la pared del camión y agarrándole el arma. El rifle se disparó, y la bala perdida silbó hacia los matorrales que había detrás. La guardiana golpeó la cabeza de Kayla con la suya, desorientándola lo justo para arrebatarle el rifle de las manos y lanzarlo por la parte trasera del camión antes de ir a por su pistola. Disparó un tiro, rozando el hombro de Kayla antes de agarrarla por la muñeca, apartando el arma a un lado y apuntándome. Observé cómo las dos forcejeaban un momento, intentando controlar el arma. Vi a Kayla empujando el cañón hacia la cabeza de la guardiana. Vi la alegría sádica en sus ojos, y la guardiana también.
El arma se le resbaló de la mano y cayó al suelo. Con un rápido movimiento de su bota, la guardiana la pateó más profundamente dentro del semi, a unos cuantos pies de mí, antes de que Kayla la arrojara a un lado. Kayla escupió y se lamió los labios. Sus ojos se posaron en la guardiana Parker como la depredadora suprema que era. Se llevó una mano a la herida del brazo y admiró la sangre un instante, antes de volver a mirar a la guardiana. «Bueno, supongo que lo haremos a la antigua usanza, ¿no?», preguntó con un tono casi coqueto. «Anda, vampiro, a bailar». No sé quién se movió primero. Sus movimientos eran borrosos, mientras se abalanzaban la una sobre la otra a una velocidad vertiginosa. Pude ver a la guardiana acercándose por encima del hombro y a Kayla acercándose agachada. Le dio un puñetazo en el estómago a la guardiana, la cargó sobre su hombro y la dejó caer al suelo. Sin embargo, la guardiana se recuperó rápidamente y, cuando Kayla volvió a atacarla, la agarró por el cuello y la arrojó con todo su peso contra ella, inmovilizándola contra la pared y clavándole los dedos en las branquias. Kayla soltó un grito de dolor, pateando y arañando a la guardiana antes de quitársela de encima. Detrás de mí, oí el movimiento del viejo Vikram y un gruñido sordo mientras empezaba a despertar. Sus extremidades estrechas, como corteza, parecieron contraerse. Sus dedos se flexionaron. Podía sentirlo despertar. Mientras Kayla y el guardián peleaban a mis espaldas, vi cómo el viejo Vikram extendía los brazos, presionándolos contra el cristal de su recinto mientras empezaba a orientarse. Vi sus ojos fijos en la pelea cerca de la parte trasera del semi, y entonces los vi fijos en mí. «Tú». Su voz era tan áspera e inquietante como la recordaba. Tan solo oírla me hizo encogerme. «Me has despertado». «¿Por qué?». Al mirar a los ojos del viejo Vikram, sentí ese terror tan familiar. Recordé los gritos de los demonios que me había lanzado antes. Recordé la expresión que todos tenían en el rostro de mi padre. Pero debajo de todo ese miedo, sentí algo que no esperaba. Esperanza. Técnicamente, Kayla nunca me dijo que le dijera al viejo Vikram que lo había despertado. Se suponía que ella misma estaría allí para hacerlo. Pero considerando que Kayla estaba ocupada, no estoy seguro de si en ese momento rompí el hechizo que me tenía bajo control, aunque solo fuera por un instante, o si encontré una escapatoria. Supongo que tampoco importa. «Tengo un trato para ti». Me costó pronunciar las palabras. No estoy segura de si era por la fuerza que Kayla ejercía sobre mí, intentando detenerme desesperadamente, o por mis propias dudas sobre lo que estaba a punto de hacer, pero sabía que la guardiana no podría defenderse de Kayla eternamente. Tarde o temprano, acabaría lanzada por la parte trasera del camión o muerta. Era la única opción. «Yo te libero, y tú me liberas». El viejo Vikram me miró fijamente, como si considerara mi oferta. Podía oír su respiración agitada, cada vez más pesada al exhalar, y entonces oí su risa. «Oh, ¿eso es todo?». «Eso es todo», dije apretando los dientes y rezando para que fuera suficiente. Un asunto sencillo, entonces. Casi en cuanto esas palabras salieron de su boca, sentí que la niebla de mi mente se disipaba. Mis músculos parecieron relajarse y sentí que mis piernas cedían. Me agarré la cabeza y exhalé de repente al sentir que mi mente volvía a ser mía. Fue abrumador. Una oleada de sensaciones casi me cegó de la situación en la que aún me encontraba. Apenas a mi alcance, pude ver la 45 milímetros y supe lo que tenía que hacer. Con un rugido, el viejo Vikram se estrelló contra las paredes de su celda. Casi en el momento justo, Kayla y el guardián lo miraron, dándose cuenta al mismo tiempo de que estaba despierto, y sus rostros reflejaban la misma expresión: miedo. Agarré el arma y apunté a Kayla. Sus ojos se dirigieron hacia mí antes de abrirse de par en par. Apreté el gatillo y la golpeé en el hombro. Con un grito de dolor, cayó hacia atrás y se tapó la herida con la mano. Con piernas temblorosas, me levanté y corrí hacia la parte trasera del camión. Con Kayla en el suelo, el alcaide Parker hizo lo mismo. Nos lanzamos, aterrizando con fuerza en los matorrales bajo nosotros mientras el camión se alejaba a toda velocidad,
con Kayla aún en la parte trasera y el viejo Vikram liberándose de su cautiverio. Miré hacia arriba y observé cómo el camión avanzaba a toda velocidad. Vi al viejo Vikram desgarrando su propia celda. Cada movimiento sacudía violentamente el camión hasta que, con un último gruñido, se soltó. El camión pareció inclinarse hacia un lado. Casi se enderezó antes de volcar y deslizarse por el suelo, levantando polvo. Y luego no hubo nada más que silencio. La alcaide Parker se protegió los ojos con una mano de la intensa luz del sol. Entrecerró los ojos para intentar ver el accidente. Pero era difícil ver nada entre el polvo. Estoy segura de haber visto la silueta del viejo Vikram saliendo del camión. Estoy segura de haber visto esas ramas estrechas, como árboles. Pero es difícil decirlo con seguridad. No me arrepiento de haber soltado al viejo Vikram. No creo que la alcaide Parker me culpe. Sabe que no fui yo quien estuvo detrás de todo. Aún así, limpiar el desastre le ha ocupado la mayor parte del tiempo durante las reparaciones. Kayla y Vikram son los dos primeros en escapar de Ashurst. Está decidida a que sean los últimos. Las consecuencias del intento de fuga de Kayla han sido difíciles. Para cuando el equipo de seguridad de Ashurst nos encontró a Parker y a mí y pudo examinar los restos, no había rastro del viejo Vikram ni de Kayla, salvo unas huellas. Ni el guardián ni yo los vimos escabullirse. Pero criaturas como esa tienen sus trucos. Una parte de mí quiere creer que el viejo Vikram le hizo algo a Kayla. La arrastró a una especie de infierno o algo así. Pero no soy tan optimista. Encontraron el cuerpo de Bob unos días después en la bañera de un motel cerca de la frontera con Texas, desangrado. La camioneta en la que habíamos subido a Kayla estaba estacionada afuera. Algunos mencionaron haber visto a una mujer guapa con un sombrero de vaquero Stetson en el pueblo, pero nadie sabe a dónde pudo haber ido. Ya me han informado miles de veces, pero sigo sin saber a dónde va Kayla ni cuál es exactamente su siguiente paso. Estoy seguro de que de una forma u otra, creo que lo sabremos a su debido tiempo. El siguiente fragmento es sobre mi trabajo en una prisión para monstruos. Sin embargo, con el cambio de la directora Parker, todo ha cambiado. Hay algo mal con nuestro nuevo director. Si recorrieras en coche algunos de los parques nacionales que dominan la meseta del Colorado en Arizona, probablemente no esperarías encontrar una prisión de máxima seguridad. La verdad es que parece un poco extraño poner una prisión en medio de un parque nacional, ¿verdad? Dado que no hay mucho más allá, y considerando el tipo de gente que acaba dentro, se podría argumentar que encerrarlos lejos de la sociedad civilizada, en un lugar donde probablemente morirían de deshidratación mucho antes de llegar a tierra, tiene sentido. Esa no es la verdadera razón por la que la prisión está ahí, no del todo, pero en cierto modo tiene sentido, ¿no? Lo suficiente como para que las pocas personas que se han topado accidentalmente con la penitenciaría estatal de Ashurst la descarten rápidamente como un extraño, pero en última instancia, un infierno en la tierra sin importancia para los enfermos hijos de puta encerrados allí. Ven la valla desde la carretera y dicen, «Vaya, qué raro», y siguen adelante con sus vidas, sin saber nada de las cosas horribles que están encerradas detrás de esa puerta. ¿Yo? No tengo ese lujo. A veces, realmente desearía tenerlo. Pero no. He visto casi todo lo que Ashurst ofrece. Uno pensaría que ya me habría vuelto insensible, pero número. Ashurst todavía me da un miedo terrible, y cada día que me despierto y voy a trabajar, tengo que recordarme que elegí estar aquí, y, si pudiera volver a hacerlo todo, no cambiaría nada. Por aterrador que pueda ser este lugar, todavía me fascinan las cosas que tenemos encerradas aquí. ¿Cómo no? Trabajo en una prisión para monstruos. Hay que estar completamente loco para no encontrarlo fascinante. Llevo trabajando en Ashurst unos 2 años y medio y he visto prácticamente todo lo que me ha puesto delante. Vampiros cabreados, demonios acechando por los pasillos, sicarios hombres lobo. Cosas que la mayoría de la gente no creería que puedan ser reales. He hablado con hadas antiguas. He pasado semanas controlado por una sirena y he sobrevivido al único intento de fuga con éxito de nuestra historia. Después de todo eso, me gustaría pensar que haría falta mucho para asustarme de verdad. Pero estos últimos meses,
No he sentido más que un miedo profundo cada mañana al despertarme para ir a trabajar, y cada vez que tengo que afrontarlo, me queda una sensación de asco que se me clava en el estómago como una piedra. Después de todo este tiempo, los monstruos todavía me asustan, pero no tanto como la gente. Kristen formaba parte de un grupo de 7 sirenas que nos habían enviado hacía unos 2 meses. Formaban parte de una milicia autoproclamada que atacaba a la organización que dirige Ashurst. La milicia se había desmoronado hacía meses y nos habían enviado a la mayoría de sus rezagados. Normalmente, eso no habría sido un gran problema. Teníamos espacio y las sirenas que nos dieron no parecían especialmente peligrosas. He lidiado con bastantes monstruos que matan solo por diversión, y estas chicas no se parecían en nada. En el peor de los casos, eran una panda de aspirantes a revolucionarias. En el mejor, eran más o menos inofensivas. En cualquier caso, no eran el tipo de reclusas que manteníamos a largo plazo. Normalmente, las habríamos retenido unos meses como máximo. Les habríamos tomado muestras de sangre y les habríamos hecho evaluaciones psicológicas antes de liberarlas. Pero el nuevo alcaide Rossman creía en la cautela. Sus palabras, no las mías. Por precaución, solo 4 de las 7 sirenas que nos habían enviado seguían con vida, y muy pronto quedarían solo 3. La ejecución de Kristen estaba programada para una tranquila mañana de martes. Como subdirector y jefe del departamento de investigación, debía estar presente, pero no me hacía ninguna gracia. He visto morir a muchos monstruos. Hubo un tiempo en que estaba justificado, pero no le veía sentido a matar a Kristen, aunque había estado cada vez más nerviosa durante nuestras sesiones individuales de las últimas semanas. Eso se justificaba fácilmente por el hecho de que 3 de las chicas con las que había venido ya estaban muertas, y sospechaba que no tardaría en estar en la horca. Efectivamente, el día anterior, supuestamente había atacado a uno de sus guardias al intentar escapar. No lo había herido, que yo supiera. Pero eso no importó. La política del alcaide Rossman sobre este tipo de cosas era clara, así que Kristen tenía que morir. Llegué a la sala de ejecución esa mañana con esa sensación de asco que ya me resultaba familiar. Ya podía ver a 5 hombres en la cámara de ejecución, de pie tras una barrera de hormigón. Cada uno portaba un rifle. Ninguno parecía especialmente entusiasmado de estar allí. El alcaide Rick Rossman estaba a pocos metros detrás de ellos, con los brazos cruzados. Era calvo y rondaba los 40. Vestía camisas de franela, vaqueros y llevaba una Desert Eagle en la cadera. Le encantaba presumir de esa pistola, pero nunca lo había visto dispararla en los 3 meses que llevaba en Ashurst. Rossman me miró al entrar. Su expresión acerada era difícil de leer tras las gafas especiales que teníamos que usar para lidiar con las sirenas. «Dr. Barry», dijo con frialdad, justo a tiempo para los fuegos artificiales. Luché con todas mis fuerzas para no hacer una mueca. Antes de poder responder, vi que se abría una puerta al otro lado de la habitación. Por ella entraron 2 guardias armados con Kristen a cuestas. En todos mis años, nunca había visto a una sirena tan aterrorizada. Tenía las manos esposadas y un terror silencioso pero palpable se reflejaba en sus ojos, rojos e hinchados por el llanto. Volvió a mirar la pared de hormigón y pude ver cómo se tensaba su cuerpo mientras observaba las innumerables marcas y agujeros que la salpicaban. Incluso desde donde yo estaba, pude oírla empezar a hiperventilar. Sabía que esa era la habitación donde moriría. Vi a Rossman mirándola fijamente, y noté que una pequeña sonrisa comenzaba a dibujarse en sus labios. «Alcaide Rossman, tengo que intervenir», dije. «Si no hubo heridos en el incidente de anoche, deberíamos considerar un castigo alternativo. Pasar directamente a la ejecución me parece un poco extremo». «Las reglas son las reglas, Barry», respondió Rossman, sin siquiera voltear la cabeza para mirarme. «Según el director Spencer, debemos tomar medidas extremas contra cualquier recluso que muestre una inclinación a la violencia durante su estancia aquí. Hay que eliminar cualquier problema potencial de raíz antes de que se convierta en un problema». «Bueno, la directora anterior ya no está al mando», dijo. «Alcaide, le pido que lo reconsidere. Si me diera un par de semanas con ella,
Estoy seguro de que puedo gestionar esto de forma más productiva sin recurrir a otra ejecución. Rusman se rió. Ah, ya sabes, Barry. Ese mismo tipo de pensamiento fue el que llevó a la fuga de Del Río. Giró ligeramente la cabeza hacia mí y no pude evitar mirarlo fijamente. Dio un paso hacia los guardias reunidos, mientras los hombres que habían sacado a Kristen desaparecían por la puerta. «Caballeros, listos». Los guardias alzaron sus armas. Kristen miró fijamente los cañones, conteniendo los sollozos antes de cerrar los ojos y apartar la mirada. «Apunten». «Alcaide Rusman», dije. «Por favor, si tan solo... fuego». Disparos resonaron en la recámara. Mi voz se apagó en mi garganta cuando Kristen cayó al suelo hecha un ovillo. La sangre manchó la pared de hormigón tras ella. Se estremeció brevemente, antes de quedarse quieta. «Apunten», repitió Rusman. «Fuego». Otra ráfaga de disparos resonó por la habitación. Me obligué a apartar la mirada. «Apunta». Fuego, una ráfaga más de disparos. Luego silencio. «Entiendo que no esté de acuerdo con mis métodos, doctor, pero es una precaución necesaria», dijo Rusman. Con el rabillo del ojo, lo vi mirándome de nuevo. «Ya ha habido una fuga de Ashurst. No voy a permitir que haya otra. ¿Quedó claro?» Miré el cuerpo de Kristen y vi cómo dos de los guardias la agarraron de los brazos para arrastrarla. «¿Doctor? ¿Barry?», preguntó Rusman. ¿Me quedó claro? Lo miré, y ese viejo y familiar disgusto volvió a pesarme en el estómago. «Kristen, no», dije. En más de 2 años en Ashurst, solo he presenciado unas 15 muertes, y al menos 10 de ellas ocurrieron en los 3 meses desde que el alcaide Rusman tomó el mando. Técnicamente, solo era el alcaide en funciones. La vampira que solía dirigir la operación, Elizabeth Parker, llevaba unos meses de baja. No estaba seguro de todos los detalles, pero sabía que tenía algo que ver con la fuga de Kayla del Río. Cuando Kayla escapó hace más de 1 año, Parker no se lo tomó bien. Siempre se había enorgullecido de la reputación de Ashurst de ser ineludible, y pensé que era inevitable que, tarde o temprano, buscara ajustar cuentas. Hay que reconocerle que se quedó en Ashurst durante casi 1 año, recuperándose de la fuga. Pero en cuanto Kayla reapareció, Parker salió disparado tras ella. Como subdirectora, debería haber sido yo quien supervisara todo en su ausencia, pero la junta directiva tenía otras ideas. Menos de 1 semana después de su partida, nominaron a Rusman como directora interina en su ausencia. Intenté no tomármelo como algo personal. En teoría, Rusman era el mejor candidato. Llevaba décadas trabajando para la organización que dirigía Ashurst, dando caza a los monstruos que cazaban personas. A algunos incluso los envió, aunque a la mayoría los mató. Honestamente, pensé que solo estaría aquí por un par de semanas como máximo, y que tan pronto como Parker regresara, todo volvería a la normalidad. Pero no fue así. No sé exactamente cómo pasó todo con Kayla. Parker no me contó mucho sobre lo que pasó después de que finalmente salió a buscarla, pero sé que no salió bien. Por lo que oí, Kayla había cometido una masacre brutal e incluso logró eliminar a la junta directiva antes de que Parker pudiera derrotarla. Cuando finalmente regresó a Arizona, llevaba 1 mano menos y parecía unos 10 años mayor. Había esperado que echara a Rusman a su regreso, pero por lo que vi de ella, no estaba en condiciones de volver a tomar el control. Así que Rusman se quedó y, bajo su atenta mirada, Ashurst sintió que se había ido al carajo. El ambiente había cambiado. La gente estaba más tranquila. Cada día teníamos al menos una celda vacía, y el departamento de investigación se había vuelto tan silencioso que no me habría sorprendido ver una planta rodante pasando junto a mi puesto de trabajo. A pesar de la naturaleza de las cosas con las que habíamos lidiado, a pesar de los horrores que había visto, todavía amaba este trabajo. Ahora, cada día se sentía más miserable que el anterior. Parecía una prueba de resistencia, una prueba para ver cuánto podía aguantar antes de estallar y presentar mi renuncia, y sabía que no era el único que se sentía así. Algunos de mis compañeros ya se habían ido, y parecía que cada semana alguien más vaciaba su escritorio y se iba a pastos más verdes.
Me hizo preguntarme si era idiota por esperar que las cosas mejoraran algún día. Pero hubo un tiempo en que luché mucho para conseguir este trabajo. Hubo un tiempo en que lo deseé más que nada. Rendirme ahora se sentía mal. Quizás era solo la terquedad hablando. Quizás. Entre las sirenas, Juliet era probablemente la menos peligrosa que había visto. De hecho, me atrevería a decir que era la criatura menos peligrosa de todas las instalaciones. Había formado parte del grupo de Kristen y era, sin duda, la más joven. Su piel pálida era suave e inmaculada, mientras que su cabello rubio oscuro enmarcaba su rostro como la melena de un león. Al entrar, tenía una mirada pícara y siempre presente, y la sonrisa de una chica que ha inventado un chiste que no va a compartir contigo. Hacía meses que no veía ninguna de las dos. Ahora tenía una mirada solemne y distante, y le costaba hacer contacto visual. Cada vez que la veía, parecía intentar encogerse para escapar de la situación en la que se encontraba y, a pesar de su actitud dócil, todavía tenía 2 guardias esperándola cuando entré para nuestra entrevista. Se alzaban sobre ella mientras estaba sentada en su fría silla de metal, con las manos esposadas a una anilla metálica atornillada a la mesa que nos separaba. Se removía incómoda en su asiento y, cada vez que se movía, los guardias la observaban como si fuera a romperse las esposas y desgarrarles la garganta. «Gracias, caballeros. ¿Podemos usar la habitación, por favor?», pregunté al entrar. Los guardias no dijeron ni una palabra y simplemente salieron por la puerta detrás de Juliet, esperando para llevarla de regreso a su celda una vez que terminara nuestra sesión. Acerqué una silla frente a ella y me senté. Me miró fijamente todo el tiempo, con una expresión de ansiedad, la misma que Kristen había tenido durante nuestras últimas sesiones juntas. «Kristen», preguntó, «¿es cierto, ella está...?» «Desafortunadamente sí», dije en voz baja. Le pedí al director Rusman que examinara alternativas para abordar la situación, pero... Mi voz se fue apagando y la expresión de Juliet se ensombreció. «¿Y qué significa eso para mí?», preguntó en voz baja. «¿Serán ellos quienes me maten?». No sabía qué responder a eso, pero aún así tenía que intentar tranquilizarla. «No, absolutamente no», dije, aunque a juzgar por mi mirada, ella sabía que estaba mintiendo. «¿Por qué Kristen?», Zrenia preguntó en voz baja. «Kristen nunca lastimó a nadie, nunca tomó más sangre de la necesaria, nunca hizo nada malo. Según el alcaide Rusman, atacó a un miembro de nuestro equipo de seguridad mientras la alimentaban anoche. Me veo obligado a preguntar, ¿sabía algo al respecto?». Juliet hizo una pausa. Observó los rincones de la habitación. «Si te digo algo, ¿me dispararán también?», preguntó. «Puedo omitir ciertas cosas de mi informe», respondí. «Nuestras conversaciones no se graban». Ella dudó un momento más antes de decidir que estaba satisfecha con esa respuesta. Ella tuvo una idea, Kristen. La mencionó mientras estábamos en el gimnasio. Pensaba que si podía agarrar a alguien, podría usarlo como escudo para llegar sana y salva al ascensor. Necesita una tarjeta de acceso, ¿verdad? Así que pensó que necesitaría a alguien con ella si iba a usarlo. «Ya veo», dije. «Es una idea interesante, pero a menos que hubiera agarrado a uno de los jefes de departamento, no habría funcionado. Hay puertas que separan los diferentes sectores del complejo. Durante un confinamiento, solo un jefe de departamento tiene autorización para abrirlas. El personal de seguridad normal suele entrar a distancia». Vi que la expresión de Juliet se oscurecía. Pensé que probablemente no funcionaría. Logró en voz baja. «Le dije que solo necesitábamos esperar unos meses más. Luego se supone que nos dejaría salir, ¿no?». «Se supone que sí», dije. Kristen no lo creía. «O incluso si lo hicieras, todos estaríamos muertos antes». Le dije que eso no pasaría. Le dije... Juliet se quedó callada, inclinando ligeramente la cabeza. «¿Qué clase de lugar manejas aquí?». Creía que esto era una especie de centro de investigación, no un maldito campo de exterminio. De nuevo, no supe qué responder. Juliet me miró con una mezcla de miedo y acusación. «Entonces, ¿cuándo me muero?», preguntó.
porque si voy a morir, no quiero que me hagas esperar. Solo hazlo. Por favor, solo hazlo. No vas a morir, le prometí. Me aseguraré de ello. Haga lo que haga, me aseguraré de que salgas de aquí. Mirándola a los ojos supe que no me creía. Al salir del trabajo esa tarde, conduje por los caminos secundarios de tierra que se adentraban en el desierto. Colinas rocosas y mesetas salpicaban el paisaje que pasaba, bañadas por la sombra del sol poniente. A media hora en coche de Ashurst, vi otra valla de alambre con un sencillo letrero en la entrada. Decía lo siguiente: advertencia. Los intrusos serán disparados. Los supervivientes serán disparados otra vez. Hubo un tiempo en que me parecía gracioso. Hoy en día, simplemente me parece de mal gusto. Pasé el letrero y la cerca, conduciendo por el camino de tierra hasta una pequeña casa estilo rancho que me esperaba justo delante. Vi un viejo Dodge Challenger afuera, con la pintura roja descolorida, y aparqué junto a él antes de bajarme. Subí por el camino de tierra hacia la puerta principal y toqué 2 veces. Está desbloqueado. Escuché una voz que llamaba desde adentro, así que abrí la puerta. Me recibió el olor de algo cocinándose, que podía o no ser comestible, cuando entré. «Buenas noches, Parker», dije. «Pensé en pasar a ver cómo estás». Oí pasos en la cocina y vi salir a una mujer de mediana estatura, con el pelo rojizo y despeinado recogido en un moño. Llevaba la mano derecha vendada y firmada con todo tipo de runas surrealistas. «Dr. Barry», dijo. Y yo que pensaba que se había olvidado por completo de mí. «¿Le invito a una cerveza?» «Claro, pero solo uno. Yo conduzco», dije. «¿Qué tal la mano?» «Mejor. Tengo unos amigos en California que lograron reconstruirlo casi por completo. Te sorprendería lo que una buena bruja puede hacer con la carne que sobra. Si Dios quiere, podré volver a usarlo en unas semanas», dijo Parker antes de desaparecer de nuevo en la cocina. «¿Eso significa que volverás a Ashurst?» Zrenia, pregunté esperanzado. Parker me miró enarcando una ceja al abrir la nevera. Sacó 2 latas de cerveza y me lanzó una. «¿Por qué? ¿Roseman sigue disparando a todo lo que le parece raro?» Zrenia preguntó. «Más o menos», dije. «Todo este maldito lugar se está desmoronando sin ti. Lo dices como si no se estuviera cayendo a pedazos antes de que me fuera», dijo, tomando un sorbo de su cerveza. «Bueno, nunca tuve reclusos que me rogaran por sus vidas cuando tú dirigías el negocio», dije. Parker hizo una pausa. «¿Es tan malo, preguntó en voz baja. «A estas alturas, la verdad es que no estoy seguro de si estamos dirigiendo una prisión o un campo de exterminio». Dije, «Algo tiene que ceder. Roseman no me escucha a mí ni a ninguno de los otros jefes de departamento, y la nueva junta aún no ha enviado a nadie para reemplazarlo». «No me sorprende», dijo Parker. «Toda la organización está que arde. No me imagino que arreglar Ashurst sea una prioridad ahora mismo. Hay que amar la burocracia». «¿Y si volvieras?», Zrenia pregunté. «Ya te curaste la mano. Tú mismo lo dijiste. En unas semanas podrías estar listo, ¿verdad?» «No», dijo Parker suavemente, sacudiendo la cabeza. «¿Por qué no?», Zrenia pregunté. «Mira, Roseman está convirtiendo a Ashurst en un cementerio. No son solo los internos. La gente se está yendo. Si seguimos así, tendremos que cerrar el departamento de investigación porque no quedará nada que estudiar». Parker permaneció en silencio. «¿Al menos puedes darme algo?», pregunté, y finalmente ella me miró. «Dirigí Ashurst durante más de 40 años», dijo. 40 años, y no tuvimos ni una sola fuga. Le he dado muchas vueltas. Me he preguntado una y otra vez por qué Kayla pudo lograrlo, cuando tantos mejores que ella lo han intentado. ¿Qué tenía ella que los demás no? Durante mucho tiempo no lo entendí. Luego la encontré en Nueva York. ¿Sabes? Creo que nunca había hablado con ella antes. La vi durante la fuga, pero por lo demás...» Parker se encogió de hombros. «Si no estuviéramos en público, habría sacado mi pistola y la habría matado a tiros. Pero había demasiados testigos, así que me senté. Ella habló y yo escuché. Y fue entonces cuando finalmente lo comprendí.
¿Qué hacía que esta maldita sirena de Texas fuera un incordio? La mayoría de los prisioneros que teníamos eran unos tontos, cediendo a lo peor de su naturaleza. Kayla tenía una misión. Vio todo lo que habíamos hecho mal. No solo Ashurst, todos, toda la maldita organización. Vio lo jodidos que estábamos y no iba a tolerarlo más. Esa pequeña milicia que armó no la construyó con su carisma de campesina. Simplemente dijo: «Oye, ¿quién más está harto de esta mierda?». Y la gente asintió. Si no hubiera sido ella quien lo hizo, habría sido otra. Parker tomó otro sorbo de su cerveza y suspiró. Piénsalo, Barry. ¿Cómo llegan los reclusos a Ashurst? ¿Hay algún imbécil por ahí cazando monstruos? No. Alguien los recoge, los envía y nosotros los retenemos durante décadas. ¿Cuántos reclusos liberamos? ¿A cuántos matamos? ¿Conoces otra prisión que funcione como nosotros? Lo entiendo, tenemos reclusos que son literalmente inmortales. Pero pensándolo bien, con la forma en que gestionábamos las cosas, nunca habríamos podido mantenerlas. Todo estaba roto. Entonces ayúdame a arreglarlo, dije. Aprecio que quieras que vuelva al poder, pero soy lo suficientemente inteligente como para darme cuenta de que no soy la dama que quieres que lleve las riendas ahora mismo. He pasado los últimos 2 siglos resolviendo mis problemas a base de disparos en la cabeza, y mira a dónde nos ha llevado eso. Ella tomó otro sorbo de su cerveza, procurando no mirarme a los ojos mientras lo hacía. Ya terminé de hablar de esto, dijo. Si quieres quedarte a cenar, quédate. Si no, bueno, me alegró volver a verte. Suspiré y di vueltas a la cerveza que me había dado. La miré por última vez antes de decidir que no tenía sentido seguir conversando. Así que abrí la cerveza y di un trago. La cena suena bien, dije finalmente. El viernes por la mañana, el director Russman esperaba en la sala de conferencias, mientras el resto de los jefes de departamento entraban a nuestra reunión de fin de semana. Lo vi observándonos mientras tomábamos asiento. El mío estaba entre el propio Russman y el doctor Stein, del departamento médico. «Adiós, señores, no tenemos todo el día», dijo Russman mientras las últimas ocupaban sus asientos. Le lanzó una mirada asesina, particularmente desagradable al doctor Wilson, de atención al paciente, quien fue el último en llegar. «Vayamos al grano, caballeros», dijo Russman. «Esta semana marcamos la 14ª y 15ª ejecución de sirenas desde que llegué. Una el martes y otra anoche». Hice una mueca. ¿Había habido otra ejecución de sirena? Dios mío. ¿Había sido Juliet? Disculpe, ¿otra ejecución?, pregunté. Russman me fulminó con la mirada. Disculpe, ahora soy alcaide, corrigió. Y sí, anoche, la reclusa número 10.529, Patricia, se negó a obedecer las medidas de seguridad durante su cena. Entraron en su celda y le pidieron que se apoyara contra la pared. No obedeció. «Director Russman, si me permite intervenir», dijo el doctor Wilson. La reclusa estaba dormida en ese momento. El equipo de seguridad la despertó. «Wilson, si quisiera saber de ti, te lo habría pedido, carajo», espetó Russman. Vi a Wilson estremecerse un poco antes de que Russman continuara. «Hay reglas que nuestros reclusos deben cumplir. Si no se pueden cumplir, se les aplicarán castigos. Sin excepciones, sin segundas oportunidades. No les damos ni un ápice, porque se tomarán la molestia. Reconozco que algunos de ustedes, los intelectuales, no quieren aceptarlo, pero he lidiado con estas cosas lo suficiente como para saber cómo piensan. Ahora bien, ante el aumento de incidentes relacionados con las sirenas, solicito que los mantengamos en confinamiento de ahora en adelante. Les quitaremos el acceso a la sala de ejercicios de las sirenas. Parece que solo la usan para organizar sus pequeños intentos de fuga, y, tal como están las cosas, es solo cuestión de tiempo hasta que alguno lo consiga. Lo siento, alcaide, pero ¿qué pruebas tiene para respaldar eso?, pregunté. Me alegra que lo preguntes, Barry, dijo Russman. De hecho, lo oí en una de tus conversaciones recientes, la del número 10.632. Juliet, creo que se llamaba, mencionó que la que detuvimos el martes había estado repasando sus planes de escape en el gimnasio, ¿verdad? Me quedé paralizado.
El alcaide Rusman me miró fijamente a los ojos y vi una leve sonrisa en la comisura de sus labios. El muy cabrón estaba escuchando nuestras entrevistas. «Vamos a cortar este problema de raíz antes de que se agrave», dijo Rusman. «Y vamos a vigilar más de cerca los gimnasios de los demás reclusos. Quiero supervisión constante. Si hablan, quiero que lo graben. Si escriben algo, quiero una foto en mi escritorio. Si se tiran un pedo, quiero saberlo, carajo. ¿Está claro?». La sala de conferencias quedó en silencio, y Rusman pareció tomarlo como un acuerdo. «Bien, ahora, a nuestro siguiente asunto». Él siguió hablando, pero en ese momento yo había dejado de escuchar. No había forma de que estuviera haciendo esto. No había razón para que grabara todas nuestras sesiones privadas con los reclusos. Por Dios, ¿cómo demonios íbamos a trabajar con ellos sin establecer algún tipo de confianza o confidencialidad? Miré a Rusman mientras hablaba, pero no me importaba escuchar ni una sola palabra. Lo único que me pasaba por la cabeza era que, fuera lo que fuese en lo que se estaba convirtiendo Ashurst bajo el mando de Rusman, ya no quería formar parte de ello. «¿Todo bien, doctor? ¿Barry?» La voz de Juliet denotaba una leve preocupación. La miré. Hasta entonces, no me había dado cuenta de que había estado mirando fijamente mi cuaderno vacío. «Sí, estoy bien». Mentí y forcé una sonrisa. «¿Estás seguro?», preguntó. «Estás muy callado». «Estoy seguro», le aseguré. «¿Y tú?». Oí hablar de Patricia. Sé que no formaba parte del grupo con el que entraste, pero las vi hablando en el gimnasio. Me dio la impresión de que habían forjado una pequeña amistad. «Estoy bien», dijo Juliet. Ahora le tocaba mentir. Guardó silencio un momento, jugueteando con la cadena de sus esposas. Estas tintineaban contra la anilla metálica por la que estaban sujetas. Me enteré hace apenas una hora. Le pregunté a mi guardia cuándo me dejarían ir al gimnasio, y me dijo que estaba prohibido. Entonces le pregunté si podía ver cómo estaba Patricia por mí, y su voz se fue apagando. «¿Fue por algo que hizo? ¿Yo también estoy en problemas?». «No, no tienes problemas», dije. «El alcaide ha cerrado la sala de ejercicios de sirenas por ahora». Le preocupaba que las otras sirenas la estuvieran usando para planear una fuga. «¿Como Kristen? ¿Component placement?», preguntó Juliet con amargura. No respondí, pero ese silencio pareció decir mucho. «¿Le contaste lo que te dije?», Zrenia preguntó, mirándome con recelo. «Me dijiste que lo que te dijera queda entre nosotros. Dijiste que podías omitir cosas de tus notas. Eso fue lo que me dijiste». «Me equivoqué», dije en voz baja. «Lo siento, Juliet. No sabía que nuestra conversación estaba siendo grabada en ese momento. Quizás podría haberte mentido. Pero, ¿qué sentido tenía? La chica era joven, no tonta». Juliet guardó silencio. Me miró fijamente, con los ojos llenos de dolor. Su respiración se volvió un poco más agitada. «¿Me grabaste?», preguntó. «No fue mi decisión, Juliet. No sabía que...». «Menuda mierda. No te habías dado cuenta», espetó. La intensidad de su voz me hizo retroceder un momento. «Se supone que eres uno de los que mandan, ¿no? ¿Cómo es posible que no supieras lo que pasa aquí?». «Juliet, yo... lo siento». «Deja de mentirme». Golpeó la mesa de metal con sus pequeños puños con tanta fuerza que dejó una abolladura. Me quedé mirando la hendidura en el metal. Un duro recordatorio de lo fuerte que podía ser una sirena. El metal deformado incluso había dejado al descubierto uno de los pernos que sujetaban la anilla de las esposas a la mesa. «Estoy tan harta de este lugar», dijo Juliet con voz temblorosa. Pude ver cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. «Estoy tan harta de despertar cada mañana y preguntarme si este será el día en que me mates. Ojalá así sea, para no tener que pasar un día más preguntándomelo. Así que, si vas a hacerlo, por favor, hazlo. Por favor. Acaba con esto de una vez». Oí que se abría la puerta detrás de ella y vi a los dos guardias entrar, con pistolas desenfundadas y apuntando a la parte trasera de su cabeza. 10.632, manos donde podamos verlas y cabeza abajo en la mesa.
ordenó uno de los guardias. La mirada de Juliet se cruzó con la mía. Podía oír su respiración entrecortada mientras cerraba el ojo con fuerza. 10.632, volvió a llamar el guardia. Juliet, no. Empecé, pero ella no me escuchó. Se movía a una velocidad vertiginosa. Oí un ruido metálico al arrancarse la anilla de las esposas de la mesa. El guardia disparó, pero la bala solo dejó otro agujero en la mesa. Juliet lo agarró antes de que pudiera disparar de nuevo, estrellándolo contra su compañero y luego contra la mesa. Cuando se desplomó en el suelo, estaba inconsciente. Volvió a atacar a su compañero, agarrándolo por la camisa y lanzándolo al otro lado de la habitación, con tanta fuerza que dejó una grieta en la pared. Oí cómo se rompía la cadena de sus esposas y, tras el impacto, se quedó allí, con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Luego me miró y pude ver cómo le daba vueltas la cabeza. Acababa de romperse las esposas y burlar a la seguridad, y ahora estaba sola en una habitación con uno de los jefes de departamento. No tardó mucho en hacer los cálculos. Sabía que ya había sellado su destino al abollar la mesa. Ya no tenía nada que perder. «Juliet, espera». «Swing», empecé a decir, pero ella ya estaba encima de mí, agarrándome por la espalda de la camisa y acercándome a ella. La vi agacharse para agarrar un arma de uno de los guardias inconscientes. Respiró hondo varias veces. Luego, con el arma en una mano y la nuca en la otra, se dirigió a la puerta, arrastrándome al pasillo. Vi a algunos guardias corriendo hacia ella, pero Juliet me mantuvo pegado a su cuerpo y les apuntó con el arma. «Atrás», advirtió, «o le romperé el cuello como una ramita». Sentí que me agarraba con más fuerza. Considerando su fuerza, bastaba con un buen apretón y se apagaba. Mi corazón se aceleraba en mi pecho, mientras el instinto animal puro se apoderaba de mí. «Juliet, no», dije, «no hagas esto». Ella no escuchó. «Lo mataré». Swingueó, observando a los guardias que la observaban mientras retrocedía por el pasillo, mirando a su alrededor para asegurarse de que no había nadie. Algunos miembros del equipo de investigación doblaron la esquina del pasillo, y Juliet les disparó 2 veces. «Muévete», ladró. Me sujetó con más fuerza, rodeándome el cuello con el brazo mientras me arrastraba lentamente por el pasillo. Los de seguridad se mantuvieron a distancia. Oí que la alarma de emergencia empezaba a sonar, pero Juliet no me soltó. Siguió arrastrándome por el pasillo y luego dobló la esquina. Su cabeza no dejaba de dar vueltas, buscando las señales que conducían al ascensor, y los guardias nos seguían a una distancia prudencial. Al llegar a la primera puerta de seguridad, se detuvo de espaldas a ella. «Ábrelo», ordenó. «Juliet, no puedo». «Ábrela». La rabia en su voz me hizo estremecer. Sentí que me agarraba el cuello con más fuerza al presionar la pistola contra mi sien. No discutí con ella. Tomé mi tarjeta y la escaneé. La puerta se abrió y Juliet me empujó primero, cerrando la puerta de golpe tras ella. Había más guardias esperándonos al otro lado, pero no se atrevieron a disparar. No mientras yo fuera el objetivo. Juliet miró a su alrededor antes de volver a moverse. «No tienes que hacer esto». Zrenia. No respondió. El ascensor que conducía a la superficie se acercaba y podía sentir su frenético latido en el pecho. Más allá de los guardias reunidos, mientras Juliet se retiraba, vi al alcaide Rusman corriendo por el pasillo. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», le oí gritarle a uno de los guardias. «Está ahí, dispara, maldita sea». «Señor, el doctor. Barry está estorbando». «¡Dispara!». Vi que el guardia al que le gritaba se estremeció, pero no disparó. Me miró fijamente, con el arma aún en alto, antes de bajarla lentamente. Juliet aprovechó para acelerar el paso. «No puedo». El director Rusman nos miró fijamente a Juliet y a mí antes de gruñir en voz baja. «Que alguien dispare, maldita sea». Zrenia. Pero nadie lo hizo. Juliet chocó contra el ascensor y yo pasé mi tarjeta contra él. «Maldita sea», gruñó Rusman y lo vi agarrando su Desert Eagle. Se dirigió al ascensor, pero Juliet ya estaba dentro. Rusman disparó 2 veces.
El primero dejó un agujero en la pared detrás de nosotros. El segundo me rozó el hombro, lo que me hizo gritar de dolor. Las puertas se cerraron, bloqueando el paso a dos más. La respiración de Juliette seguía agitada. Me sujetó con fuerza mientras escaneaba mi tarjeta de acceso en el ascensor y finalmente empezamos a subir. En el control de seguridad, cerca de la parte superior del ascensor, Juliette jugó con el mismo juego que con el único guardia, apuntándome con el arma esta vez mientras me arrastraba. Se mantuvo de espaldas a la pared mientras nos dirigíamos a la puerta principal y finalmente salimos a la luz del sol. El cielo azul celeste de Arizona se extendía sobre nosotros mientras Juliette me arrastraba por el suelo, soltándome finalmente en cuanto divisó el camino a la libertad. Desde donde estábamos, era un camino directo a la puerta. Podría haberlo corrido sin problemas. Ella casi lo hizo. Pero mientras miraba más allá de la puerta, a los kilómetros y kilómetros de desierto que se extendían ante ella, permaneció inmóvil. Pude ver cómo le temblaban las extremidades mientras observaba los distantes pilares de arenisca, sabiendo que no tenía a dónde escapar. El arma se le cayó de la mano y cayó al suelo con estrépito cuando finalmente se derrumbó. La oí contener los sollozos mientras se arrodillaba frente a mí, con la mirada fija en el desierto. «¿Juliette?», pregunté, acercándome lentamente a ella por detrás. «Hazlo ya», dijo con la voz entrecortada. «Por favor, hazlo ya». Recogí el arma del suelo junto a ella y luego puse una mano sobre su hombro. «¿Qué demonios esperas, Barry?», preguntó una voz a mis espaldas. Me giré y vi al alcaide Rusman, de pie justo al otro lado de la puerta. Aún tenía la pistola en la mano, y su mirada acerada me miraba fijamente. «Baja a esa perra». Miré a Juliette y luego volví a mirarlo a él. «La traeremos de vuelta, Rusman», dije. «No le ha hecho daño a nadie, no tiene a dónde huir, simplemente traigámosla de vuelta». «Ese es el alcaide Rusman, hijo. Ahora baja esa maldita cosa o lo haré yo». «Tampoco te dejaré hacer eso», dije. Rusman frunció el ceño mientras daba un paso hacia mí. «¿Me dejas hacerlo?», Zrenia preguntó. «No olvides quién manda aquí, Barry. Ahora, o te quitas del medio y me dejas enterrar esta maldita cosa, o te vas al infierno con ella». Me levantó el arma. Miré fijamente el cañón antes de alzar la que tenía en la mano hacia él. «No hagas esto, maldito», le dije. «Te doy hasta la cuenta de 3», dijo, mirándome fijamente. «O te mueves, o mueres». ¿Quedó claro? «No», respondí. Rusman hizo una mueca, pero no bajó el arma. Juliette lo miraba con los ojos abiertos y llenos de lágrimas, esperando a que empezara a disparar. Vi a Rusman dudar solo un segundo antes de empezar a contar. 1. Apreté el gatillo. La cabeza de Rusman se sacudió hacia atrás al impactar con fuerza contra el suelo. Juliette gritó y se estremeció, antes de darse cuenta de que seguía viva. Entonces, se quedó mirando el cadáver de Rusman con incredulidad. Su atención se dirigió entonces hacia mí. «¿Qué hiciste? ¿Qué acabas de...?» Tiré el arma al suelo, con las manos temblorosas. Mientras tanto, los miembros de nuestro equipo de seguridad como los guardias de la prisión superior salían por la puerta. Solo pude mirarlos fijamente. No pude ofrecer ninguna respuesta, pero no me arrepentí de nada.